a todas, a todos, amigos, amigas, los que aquí nos encontramos, los que habéis podido entrar, porque me dicen que hay gente que veo algunas situaciones. Muchas gracias por venir a todos y vamos a procurar hacer el acto en poco más de una hora, porque si no sería como muy largo. Lo traemos casi todos, por eso también escrito, para no alargarnos demasiado. Esta tarde nos convoca no solamente la presentación de un libro, sino que estamos aquí haciendo un acto de homenaje y memoria, de reparación y justicia, que nunca se ha hecho a los maestros, maestras, profesores, inspectores de educación de la provincia de Ávila durante la Segunda República, ejercieron aquí. Lo hacemos además en un lugar muy simbólico, lo que fue el gobierno civil en tiempos de la Segunda República. El Palacio de los Serranos tuvo esa función. El libro que hoy presentamos llega con 40 años al menos de retraso. Hace 40 años todavía vivían muchos de los docentes que fueron represaliados, que vivieron toda la época de la República y luego la posterior guerra de España, me gusta llamarla así, porque es además como se conoce fuera, pero no me enrollo con... Y también, bueno, pues tuvieron que sufrir la dictadura. En los años 80 todavía vivían muchos de ellos. Y si este acto lo hubiéramos hecho hace 40 años, estarían aquí acompañándonos, ¿no? Y serían ellos directamente los protagonistas. Como no nos pueden ellos acompañar, nos acompañan familiares de todos estos educadores que están aquí acompañándonos arriba, que van a intervenir, y algunos también nos acompañáis abajo. Así que gracias a todos por venir también los familiares. Muchos de los protagonistas del libro pues llevan casi 90 años de olvido y algunos en alguna cuneta o en algún cementerio olvidados. El pasado lo podemos conocer yendo a diversas fuentes, unas fuentes documentales o las fuentes testimoniales. En el libro yo he querido unir las dos fuentes, ir a los archivos, pero también localizar a los familiares de estos educadores. Por tanto, en ese sentido, es un libro con esa doble faceta. Por una parte, la documental, que creemos que se ha conseguido hacer, pero por otra parte también es un libro testimonial, porque en el libro, aparte de haber recogido yo sus testimonios, pues también hay familiares que han escrito en el libro. Por tanto, es un libro de alguna manera coral. Y ahí el listado de agradecimientos es muy grande, y está escrito en el libro. Pero me vais a permitir que nombre aquí públicamente a algunos de los familiares o informantes que desde que yo empecé a hacer el libro ahora, a este momento, han fallecido y no pueden acompañarnos, ¿no? Marisol de Miguel, Arturo Vegas, Teófilo Barranco, Isabel García Sánchez, Pedro Madejón, Emiliano Gutiérrez Jiménez, Jesús Navarro. Otros familiares como Padre González Pelotas, hija de Daniel González Dinacero, o Teresa Miñambres, también hija de otro maestro fusilado, no se encuentran en condiciones físicas de poder venir, pero quiero hacerlas presente nombrándolas. Quiero compartiros una confesión, la de por qué esta investigación ha alumbrado este libro. Hará como unos 15 años que me pregunté cómo es que no se sabía prácticamente casi nada de la educación durante la Segunda República en nuestra provincia, así como tampoco se sabía nada de los maestros y maestras de este tiempo. Me preguntaba qué habría ocurrido con ellos a raíz del golpe militar del 36, porque siempre se ha dicho que la Segunda República fue la República de los maestros. Y supuestamente se suponía que también en Ávila. Después de esta investigación, os aseguro que durante la República, Ávila también fue una república de los maestros. Pues la altura
profesional y el compromiso social que tenía fue enorme. Al tiempo que me planteaba estas preguntas, comenzaba a indagar, vino la memoria democrática hacia mí, la memoria histórica hacia mí, pues porque esto de ser maestro, conoces a mucha gente y la gente te conoce y te va contando historias. Entonces, antes de yo empezar a ir a ningún archivo, ya me sabía lo que había pasado con varios maestros y profesores y, por tanto, ya tenía una obligación ética de seguir e intentar conocer qué era lo que había ocurrido. Ha sido en algunos momentos duro porque, bueno, pues escuchar a los hijos, nietos, sobrinos de los fusilados narrar lo que sucedió con sus familiares, leer partes de defunción, autopsias que te dan, que reflejan la crueldad de aquellos tiempos, ¿no? Cuando lees documentos llenos de falsedades, pues todo esto es muy duro, ¿no? Pero había la necesidad de rescatar del olvido a estos grandes educadores y hacer una mínima justicia a sus familiares. Pero también la necesidad de construir historia, verdad y reparación. Estamos convocados por la memoria de los olvidados. Si estuvieran aquí, nos darían las gracias y por unos momentos recuperarían esa sonrisa suya perdida. Dirían que recordarlos no es un acto de reabrir heridas, sino de curarlas, porque la herida no se cura echando tierra sobre ella, sino sacándola a la luz. Amigas, amigos, en este acto vamos a intervenir brevemente los que estamos aquí en el estrado y os iré presentando cuando vayan a intervenir. Miguel Velayos es un buen amigo que ha velado y empujado para que esta investigación siguiera adelante. Cuando quedamos para dar un paseo, yo le decía, Miguel, hoy no hablamos de la investigación, siempre acabamos hablando de la investigación. Entonces le he sentido muy cerca en este apoyo. Y además colabora con 5 poemas que son los que introducen el libro. Os dejo con Miguel. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en un día tan importante, tan señalado para la memoria colectiva, yo diría. Así que creo que compete darle las gracias públicamente a Rafa, al menos a mí me parece importante y necesario agradecerle no solo la invitación a este acto, no solo la invitación a participar, como él ha explicado humildemente, en este libro en el que yo participo con un humilde conjunto de poemas a modo de prólogo poético, sino agradecerle su compromiso con la memoria, su compromiso con la memoria colectiva. Lleva, como él ha explicado, más de 15 años, probablemente toda la vida, sin que él lo supiera, con esa verdad latiéndole, pulsándole en su interior, y es de agradecer que en estos tiempos tan convulsos, donde la verdad queda solapada bajo capas de ruido y de datos falsos y de mentiras, que haya alguien que se comprometa en cuerpo y en alma a ahondar en la verdad, a buscar esos testimonios de personas que ya no están con nosotros y testimonios de familiares, pues es de agradecer. Así que, de alguna manera, el libro de Rafa creo que ha nacido con vocación de ahondar en eso que el poeta leonés Juan Carlos Mestre llama la memoria compasiva. Creo que eso es muy importante para nuestro país, ¿no? El intentar, entre todos, encontrar los resquicios de esa memoria compasiva que nos haga restañar las heridas más profundas que arrastramos desde tiempos pretéritos, en aras de conseguir un futuro mejor. Creo que en el fondo esa es una de las valiosas cualidades del libro de Rafa y no es nada fácil conseguir eso. En unos tiempos de crispación, como digo, de polarización, que Rafa haya apostado por una memoria compasiva le dignifica hondamente. Yo quiero compartir con todos vosotros uno de esos 5 poemas que abren el libro de algún modo y que forman un conjunto que yo llamé Letanías contra el olvido. Precisamente una de las batallas que el libro de Rafa combate es ese olvido casi atávico que tenemos los seres humanos y que nos hacen olvidar
nuestras propias heridas, nuestras propias cicatrices y que de algún modo nos hace repetir una y otra vez el pasado. Creo que también esa es otra de las virtudes del libro de Rafa, que nace con vocación de conocer nuestro pasado más profundo para no caer en los mismos errores en el futuro. Este poema se titula Fosas comunes. En las fosas comunes de la demolición han enterrado viva a nuestra historia. ¿Qué podremos contarles de noche a nuestros hijos si intuyen que en la sangre se contagian los hábitos del monstruo? Divisiones de muertos y sumas de ofendidos son la totalidad de nuestros días. Esta concentración de fechas y de plomo que ahora nos separa y que viene de atrás, del fuego sigiloso de los siglos, de la palabra España mezclada con el odio, de la deflagración, del muelo y el adobe y la pobreza ventilados al aire. En las fosas comunes han enterrado viva a nuestra historia. Hoy llegamos al final de un trayecto largo. Ya en el 2010 se publicó una primera aproximación en un libro colectivo sobre la represión en Castilla y León al magisterio, en el que colaboré con el capítulo correspondiente a Ávila. También os tengo que confesar que hubo momentos en los que estuve a punto de abandonar por miedo entre el año 17 y 20 realmente por cómo se estaba poniendo la situación con la memoria colectiva, la memoria histórica, ¿no? Hay gente que te dice ten cuidado, etcétera, ¿no? Bueno, esas cosas, pero al final tenía el compromiso, seguí por el apoyo moral de los familiares que había ido conociendo, de los familiares de esos maestros que siempre me han estado, estos familiares, apoyando y empujando en el buen sentido de la palabra, y también por el apoyo, claro, de mi familia y de algunos amigos. En el último año, desde el verano del 23, he tenido también el apoyo de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Salamanca, y a su director, Juan Andrés Blanco, le invité a que hiciera el prólogo y ahora tiene la palabra. Juan Andrés. Bueno, es muy gratificante que en estos tiempos un libro sobre la memoria histórica, que es siempre un libro sobre la memoria democrática, porque es precisamente sobre quienes lucharon por la democracia, pues tenga esta acogida, con la presencia de tantos de ustedes aquí. Bueno, la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Salamanca pretende poner en valor precisamente eso, la memoria democrática y por tanto también la memoria de quienes lucharon por la democracia y quienes sufrieron precisamente por esa lucha por la democracia. Bueno, en ese contexto, en el 22 hicimos un encuentro en Salamanca para analizar qué es lo que sabíamos de la represión sobre la comunidad educativa en sentido amplio de lo que era el distrito de Salamanca en aquel tiempo, las provincias de Cáceres, Ávila, Salamanca y Zamora. Y Rafael, pues obviamente es el investigador más contrastado sobre este ámbito, pues participó y ahí ya estaba animado, pero nosotros también incidimos en la continuación, si era posible, de la investigación sobre ese campo. No la terminación de la investigación, porque eso naturalmente pues, va a ser más difícil. Bien, este libro, en una valoración académica, no de valoración personal sobre el mismo, yo creo que tiene unos cuantos méritos que es necesario poner de manifiesto. Está presidida
esa investigación que se traduce en este libro por varias consideraciones. Una primera que a mí va en la línea de lo que se comentaba antes, que es la consideración, el respeto con el que Rafael trata la investigación y los objetos de la investigación, trata los represaliados y su memoria. Hay una línea de respeto muy clara, de tal manera que en ocasiones sacrifica en parte el resultado de la investigación para no herir de ninguna manera la posición de los represaliados. Y también incide en algo que parece muy obvio, pero que no siempre está presente, en que el conocimiento de esa represión es el paso previo, pero debe seguir obligatoriamente un proceso de justicia, un proceso de reparación. Es algo que tenemos muy pendiente, naturalmente, en nuestro país. Otro elemento importante, a veces polémico, lo comentaba hace un momento con uno de los que luego les hablará, uno de los familiares del represaliado, es que Rafael Sánchez incide en algo que es importante a la hora de analizar la represión: los testimonios de las personas que fueron represaliadas. Bueno, los historiadores a veces tenemos nuestras prevenciones sobre la memoria, porque la memoria efectivamente cambia. La memoria, aunque uno no quiera, se va modificando. No quiere decir que el que expone su testimonio pretenda tergiversar la verdad, pero sin querer le van incidiendo cosas. Bueno, él reivindica en este libro, y yo creo que lo hace con acierto, la utilización de esos testimonios, por respeto a los que investiga, pero también por respeto a la verdad, porque en el campo del análisis de la represión, las fuentes orales son muy importantes. Otro aspecto importante es que esta investigación la enmarca en algo que ya mencionaba él, en que Ávila efectivamente es también una república en ese tiempo en el plano educativo. Él analiza el proyecto modernizador que pretende llevar a cabo un sector del magisterio y del profesorado aquí en Ávila. Lo pone de manifiesto, lo pone en valor en un medio que no era mayoritariamente republicano o favorable precisamente a la república. Otro elemento que verán ustedes en el libro es el que, en contra de lo que se nos viene diciendo, no solo en Castilla y León, con ese proyecto de ley que llaman de concordia, esto es un análisis de la represión en general, también la que ejercen, en algún caso, pues desde el ámbito republicano. En esa línea de honestidad, en esa línea de analizar lo que realmente ocurrió, ¿no? Por tanto, al final del libro, yo creo que es un magnífico recuento de las circunstancias en las que se produjo ese proyecto modernizador y las circunstancias en las que muchos, por defenderlo, sufrieron una represión que incluso llama más la atención, porque ese proyecto modernizador no solo da lugar a una confrontación ideológica y política que podía ser lógico, en cierta medida, sino que da lugar a una reacción irracional por parte de una serie de gente que persiguen con saña, no solo ya estallada la guerra, sino incluso antes, a esos que pretenden precisamente aplicar la razón a la organización de la vida, y sobre todo, y empezando por la educación. Bien, por todo ello, yo creo que creemos que es una obra importante, y para nosotros, para la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Salamanca, es también importante porque estamos convencidos que aunque la cátedra surja en la universidad, no puede separarse de los esfuerzos de otras instituciones, como son las asociaciones de la memoria. Bueno, que a veces hay su polémica precisamente por lo que se considera más urgente o menos urgente, muchas cosas urgentes, pero que tenemos que ir en común. Y cumple un papel que también se ha mencionado, pero que es fundamental. Cuando uno hace una investigación con los parámetros de lo que tiene que ser cualquier investigación, y más sobre un tema sensible como esto,
pues trata de hacerlo de acuerdo a unos criterios científicos, a lo que sabemos en cada momento. Pero si lo dejamos en ese plano académico, al final no llega la gente. Esto es un tema que tiene que tener una divulgación académica, pero también social. Y espero que algún día lo tenga también educativo. Y que también, no solo en la universidad, sino en otros niveles de educación, se conozca esto, que es una parte importante de nuestra historia. Por tanto, desde la cátedra, Rafa, muchas gracias y muchas gracias a todos los que lo habéis hecho. Las víctimas de sucesos trágicos, como lo fue la Guerra de España o la Civil, y que fueron víctimas de las violaciones de los derechos humanos, precisan de alguna forma de reparación y justicia. Y es que sus nombres, su vocación y su tragedia sean inscritas en la memoria colectiva. Este libro intenta cumplir ese objetivo, siendo además en sí mismo un homenaje por el cuidado en su edición. Nuestro buen amigo Gerardo Herrera, Gerardo, vete para acá, editor de Doctor Book, ha querido que la edición del libro estuviera a la altura de su contenido testimonial. Gracias, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Rafa, por estos 15 años de trabajo, por esa valentía que luego que es muy admirable, y por habernos dado la oportunidad de publicar este libro, que para nosotros es un gran orgullo, la verdad. Muchas gracias a las personas que me acompañáis por aquí, que los maestros de la escuela. He sabido muchos de vosotros a través de las páginas del libro, de los diferentes borradores, de las conversaciones con Rafa, y bueno, la verdad que es un gusto poder presentar hoy este libro. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis. Gracias a la cátedra de Josefina Costa de la Universidad de Salamanca, representada por el equipo de Juan Andrés Blanco. Y bueno, nosotros simplemente hemos querido poner nuestro granito de arena para que este libro estuviese a la altura de las personas a las que Rafael y el propio libro pues, quieren homenajear. Para ello pues, han intervenido diferentes personas. Carla de Rotal ha hecho esta ilustración preciosa que veis aquí, que trata de recordar a las ilustraciones de la época. Isabel Hoyos, junto conmigo, hemos cuidado mucho lo que es la edición del texto, Manuel Luzán, la maquetación, que es excelente, y bueno, de la imprenta Brazo pues han hecho un trabajo también, yo creo, muy bueno, como podéis ver en ese acabado, ¿no? La editorial Doctor Book es una editorial que se dedica a la infancia, desde diferentes perspectivas, la de la literatura infantil y juvenil, donde hemos publicado ya una decena de cuentos infantiles, también la de la educación, donde hemos publicado pues, diferentes libros que reflexionan sobre la situación de la educación actualmente, también sobre la psicología, ¿no? El papel que tiene en el desarrollo de los niños. Si alguien se podía preguntar cómo un libro sobre la memoria histórica podría tener cabida en este sello, ¿no? Pero qué mejor libro que un homenaje a quienes han dado la vida por la educación de los niños, ¿no? Entonces, desde luego que tiene cabida, no solamente el aspecto educativo, sino también el aspecto psicológico, ¿no? Los buenos psicólogos saben bien que para poder superar un trauma hace falta poder hablar de él, ¿no? Y muchas veces, pues las personas que sufrieron esta barbarie, ¿no? Que fueron arrancadas de sus familiares o de sus maestros de esta manera tan violenta, pues lógicamente han tenido pues, una necesidad de hablar, y la propia dictadura pues, han pedido durante muchos años el poder hablar de esto, ¿no? Entonces, para ese necesario duelo, yo creo que también es empieza a ser un poquito menos difícil, ¿verdad?, el contar con libros como el que publica hoy Rafael. Así que nada, por mi parte no quiero estar un minuto más. Muchísimas gracias por acompañarnos, les animo a leer el libro y El acto que estamos haciendo es un acto de sumación simbólica de las vidas de estas personas, de estas maestras, maestros, profesores, de reconocimiento de su anhelo por una España mejor, de su convicción en que la extensión de la educación y el avance de la calidad de esta iban a ser herramienta para mejorar la vida de sus conciudadanos,
sobre todo de los más desfavorecidos. Los años de la Segunda República fueron años de auténtica fe en la educación, como ni antes ni después ha habido. Fe en la educación como herramienta de conocimiento, justicia, transformación personal y social. Este acto de homenaje colectivo lo individualizamos a través de las palabras de los familiares que van a intervenir, pero tenemos presentes en este acto a todos los familiares y a todas las personas, los educadores de los que hablamos. Como sociedad democrática hay una obligación ética y social para con las víctimas, con todas ellas. Ellas y ellos no están, pero aún viven hijos, nietos, sobrinos que han sufrido por sus seres queridos y que han tenido que callar las historias de sus vidas, que han tenido que esconder en muchos casos, en muchas ocasiones, el nombre de sus padres o madres, abuelos, tíos, como si tuvieran encima un estigma de culpabilidad que había que ocultar cuando lo que tenían era el dolor intenso de la pérdida y del silencio. Hubo familias que tuvieron varias víctimas, como la familia de Miguel. El padre maestro y 4 de sus 5 hijos también maestros. 2 de esos hijos, Mariano y Máximo, fueron fusilados. Otro de los hermanos, también maestro, Alberto, pudo salvarse. Amelia y Olga, 2 de sus hijas aquí presentes, han prestado sus palabras en el libro. Y quiero dar la palabra a Olga de Miguel. Buenas tardes. Os voy a leer mi aportación al libro de Rafa. Pero antes quiero dar... Estoy muy nerviosa, ya me conocéis. Pero antes quiero darle las gracias en nombre de mis hermanos y del mío propio. A él y a... ¿Eh? Ay, perdón. Como tan pequeña, espérate. Empiezo entonces. Os voy a leer mi aportación al libro de Rafa. Pero antes quiero darle las gracias en nombre de mis hermanos y en el mío propio. A él y a todas las personas que han colaborado para que este trabajo vea la luz, por ser un homenaje al sufrimiento de nuestras familias que vivieron marcadas por la represión franquista. Yo lo he titulado Crecí con la tristeza en su mirada. Los niños, aunque a los adultos nos parezca que viven en su mundo muy alejado de los mayores, ven, oyen, piensan y hacen sus propias conjeturas sobre lo que les rodea, muchas veces sin entender nada. Yo fui una niña así, y siempre noté que algo había detrás de esos ojos grises que tenía mi padre. Y ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que nunca podía imaginar el dolor, la amargura, la tristeza, la impotencia y la inseguridad que acumulaba en su interior. Él madrugaba para atender sus gallinas, que eran una fuente de ingresos que sumaba al insuficiente salario como maestro para cuidar a sus hijos. Cuando se levantaba, yo que siempre estaba pendiente de él, le oía hablar solo y algunas veces llorar. Eso me creaba mucha inquietud y dudas. No entendía nada, como tampoco entendí y no me atreví a preguntar a quién llevaban esos ramos de flores el 1 de noviembre. Creo que fue cuando tenía 16 o 17 años que una de mis hermanas mayores, Mella, me contó, por supuesto con misterio, bajito y a escondidas, que papá tenía 2 hermanos que fueron fusilados en la guerra. Y me enseñó unas fotos de ellos que les había dado una señora conocida de la familia de toda la vida. Este descubrimiento me impactó, me descolocó y pensé en cómo me sentiría yo si me hubieran arrebatado a uno de mis hermanos de una forma tan brutal. Tuvieron que pasar varios años para que por las tías Perfecta y María me llegara más información. Siempre supeditada a lo que contaban y cómo lo expresaban, porque yo era consciente del desgarro y del miedo que suponía para ellas hablar de aquello y hacía pocas preguntas, muy pocas.
Lo hacían con dureza, sin lágrimas, porque sus ojos estaban secos. ¿Cuánto habrían llorado? Cuando mi padre por fin me habló de ello, fue sin dar demasiadas explicaciones. Creo que intuyó que algo tenía que saber ya del drama de su vida, y aunque el tema salió varias veces, siempre frases cortas, nunca contó detalles, que ahora me gustaría saber para componer la historia del todo. Y yo nunca pregunté. Le miraba mientras le escuchaba y comprendía que su rostro era el reflejo de la pena que arrastraba y que el dolor seguía intacto en su corazón. Ahora, desde mis años, me arrepiento de no haber vencido ese miedo a preguntar. Si lo hubiera hecho, quizá hubiera podido abrir una brecha en ese hermetismo y aliviar el sufrimiento con el que vivió. Me siento muy orgullosa de él, porque al hablar poco tuvo el mayor gesto de generosidad hacia nosotros, sus hijos, que pudiendo habernos inoculado el odio, jamás nos envenenó. Y como dice bien el libro de Rafa, porque fueron, somos. En nuestra provincia coincidieron en aquellos años republicanos muchos profesionales de la educación que portaban una alta preparación profesional y un gran entusiasmo. Unos eran de aquí y otros provenían de fuera. Ávila tenía un gran atractivo para muchos docentes al ser una provincia próxima a Madrid, que además de ser la capital de España, era un auténtico hervidero cultural y político. La llegada de tantos funcionarios foráneos fue vista por los sectores conservadores abulenses como un auténtico peligro para el cómodo orden que ellos controlaban. También algunos maestros abulenses tenían como objetivo aproximarse a Madrid para que sus hijos pudieran estudiar en la universidad más importante de España, de aquellos momentos, que era la Universidad Central, actual Complutense. El golpe militar fue en vacaciones escolares. Eso salvó la vida a muchos maestros y profesores, pues se habían ido a sus lugares de origen o se habían marchado de vacaciones. Probablemente a los abuelos de Mila Caue, Constantina y Aquilino, esa fue la razón que les salvó la vida. Mila Caue. Yo soy un poco más santa. Bueno, a ver, creo que como todos tengo que empezar sí o sí dando las gracias a Rafael por todo el trabajo que ha plasmado en este libro y también a aquellos que lo han hecho posible, la publicación, gracias a la Universidad de Salamanca, gracias a Gerardo, la editorial, y lejos, muy lejos de ser un libro que abre heridas, es un libro que nos permite sanarlas. Y os lo digo desde mi conocimiento y mi experiencia profesional como psicóloga clínica, pero también os lo digo como mi experiencia personal y lo que siento en estos momentos. Y creo que es lo que vais a ver ahora con todos nosotros. Yo no soy llorona y no sé qué me pasa, se lo dice a Rafa, que cada vez que hablo de mis abuelos no lo puedo evitar, no sé de dónde me salen, y espero poder acabar bien. Este libro nos permite comprender, entender e integrar todo lo que ocurrió desde el respeto y el amor hacia ellos. Eso es lo más importante de todo. Hoy vais a escuchar y estáis escuchando nuestras historias, las de los descendientes de esos maestros, que son tan distintas, lo vais a ver, pero a la vez tan iguales. El sentimiento que tenemos todos es muy parecido. Y en mi caso os contaré sobre mis abuelos, como ha dicho Rafa, Aquilino y Constantina, que no fueron fusilados, pero sí castigados. Ahora vamos a dar un paseíto por la Sierra de Gredos, para los que me imagino que todos estéis familiarizados con ellos, pero Aquilino, mi abuelo, era natural de Horcajo de la Ribera
y todos los hermanos estudiaron la carrera de magisterio y provenían de familias de pastores de la Sierra de Gredos. Era docente por vocación y me sorprendió mucho descubrir que, como se ha dicho, estaba al tanto de las últimas investigaciones que se hacían en pedagogía y que se publicaban en revistas académicas de la época y que luego él comentaba y reflexionaba sobre ellas en sus escritos. Esta modernidad es clave porque eran pioneros en la educación. Mi abuela, Constantina, nació en Valbarda y descendía de una saga de maestras. Mi tatarabuela, principios del siglo XIX, fue maestra en Barco de Ávila. Mi bisabuela en Valbarda, donde nació mi abuela. Mi abuela fue maestra en Navalonguilla. Mis abuelos se conocieron en la universidad aquí en Ávila, estudiando la carrera de magisterio, y se casaron en La Lastra, que fue la primera plaza que le dieron a mi abuela, mientras mi abuelo le habían dado el Vergajo de la Ribera. Pero como matrimonio, les adjudicaron las escuelas de niños y de niñas en la Valonguilla, donde estuvieron más de 25 años. Siguiendo la saga de mi abuela, la intención de mis abuelos era que sus hijas, que eran mayoritariamente chicas, estudiaran en la Universidad Central de Madrid, por lo que tenían un piso alquilado cerca de Atocha, en la calle José Antonio de Armona, creo que se llama. Y cuando comienza el golpe de Estado el día 18 de julio, ellos estaban ya de vacaciones, como os ha explicado Rafa, en Madrid, y ya sin posibilidad de volver a Navalonguilla. Al ser dos maestros que estaban ya en la cincuentena, bueno, preguntaron qué podían hacer y el gobierno en ese momento les adjudicó una de las colonias infantiles que se establecieron en la provincia, en todo el Levante español. Sabes que fueron la mayoría de las colonias infantiles, y a ellos se les adjudicó la colonia infantil de Elche en la provincia de Alicante con 100 niños de Madrid. Allí pasaron la guerra y bueno, mi abuelo vivió casi de primera mano el bombardeo de la ciudad de Alicante, que no sé si habéis oído de él, pero fue también uno de los más importantes a la población civil en el mercado central de Alicante. Y estaban junto al Socorro Rojo, pero cuando acaba la guerra el Socorro Rojo desaparece y trajeron a todos los niños a Capitanía General en la Puerta del Sol. Ahí, en ese momento, es donde al intentar incorporarse a sus plazas se les comunica que han sido destituidos de empleo y sueldo. Ambos pensaron que habían sido rencillas, pues que si el cura, mi abuela, no le había dejado la escuela para sus reuniones, que si otros maestros. Y gracias a las investigaciones de Rafael, sobre todo de Rafael, y de las jornadas a las que yo estoy viniendo, ahora sabemos muchas más cosas. Yo sé más cosas de lo que sabían ellos. Y, por ejemplo, sabemos que había una especie de plantilla, que estos mini tribunales se les acusaba a todos de lo mismo y ahí te defiendas tú como puedas, ¿no? Pero a todos se les estaba acusando de las mismas cosas. Ambos tuvieron juicios, en el caso de mi abuelo, un juicio militar. Se les destituyó del cargo y mi abuelo solamente pudo obtener un empleo barriendo la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Algo que quizá, como estaba contando Olga, se decía con cierto dolor, humillación. Imaginaros un maestro casi al final de su vida y habiendo vivido una vida, yo creo que ejemplar, pasar por esa circunstancia, y creo que hoy os puedo decir que a mí me hace admirarlo y quererlo aún más. Y mi abuela cosiendo uniformes militares. Afortunadamente, tras 2 años de destitución de empleo y sueldo, un sacerdote que había sido alumno de mi padre en Navalonguilla intercedió para que se le repusiera como maestros, pero continuó el castigo. A mi abuelo le enviaron a Lobingos, en la provincia de Segovia, y a mi abuela la enviaron al Solerás, que es una comarca agrícola en la provincia de Lleida, en Cataluña. Imaginaros el matrimonio separado. Y los testimonios que tenemos nosotros, ¿no? Pues no solamente fue eso, sino que en las homilías dominicales pues era el momento en el que se aprovechaba para humillar más aún, en este caso, a mi abuela. El famoso Mosén Ramón, que lo llevo tatuado
por la de veces que he oído hablar de él en mi casa. Y por supuesto el silencio. El silencio que todos los descendientes de maestros que pasaron por estas circunstancias también conocemos, y que todo esto que os he contado para mí han sido años de investigación, de información. Como os decía, sé muchas más cosas de lo que ellos podían saber, y que he tenido que sacar en algunos casos con sacacorchos a mis familiares, preguntando, porque no había manera de que hablaran. A pesar de que ambos fallecieron siendo yo muy pequeña, especialmente tengo unos recuerdos imborrables, especialmente de mi abuela, a la que tuve el privilegio de poder dedicar mi tesis doctoral. Y se la dediqué a ella y solo a ella. Quizá por el hecho de nuestras maestras y de que yo en ese momento pudiera estar leyendo una tesis doctoral, algo que seguro que a ella y a mi abuelo le habría encantado. Pero os voy a contar una anécdota que me pasó muy curiosa. Cuando iba a leer mi tesis doctoral, yo en ese momento vivía fuera de Madrid, llego a Atocha y tenía que ir hasta la Universidad Autónoma de Madrid, y en el taxi, fijaros, era para hablar, casi 3/4 de hora de trayecto, voy hablando con el taxista, y pues mi familia, sí, de la Sierra de Gredos, mira, de Horcajo de la Ribera, Horcajo de la Ribera, ya vamos aquí cerrando el círculo. Y bueno, el taxi se apellidaba Gamo. Sí, me dice el taxista, mi abuelo se apellidaba Gamo también. Y yo, qué curioso. Me dice, sí, pero no sé nada de él porque al día siguiente de empezar la guerra civil, por ser maestro, lo fusilaron. Yo os juro que no le había dicho nada. Y dije, pues mira, como a mi abuelo no le he dedicado a la tesis, me ha dicho, aquí vamos con el taxista contigo y yo también estoy ahí. Bueno, básicamente, yo ese día también comprendí lo fuerte que había sido la represión, porque al día siguiente se estaban ya fusilando a maestros en la provincia de Ávila. Pero sobre todo de ellos, lo que nos ha llegado es lo que yo quería resaltar es la impronta de ellos. Mi madre, que se tuvo que ir con mi abuela a Lérida cuando era muy pequeña, mamó con mi abuela todo lo que era ser una maestra de aquella época. Estamos hablando de principios del siglo XX, muy lejos de aquel dicho de la letra con sangre entra. En mi casa se tenía muy claro, porque lo decía mi abuelo, que los maestros de la República no se les podía ocurrir poner la mano encima ni a un solo niño. Eso se hacían en los colegios religiosos, pero jamás en los colegios con el nuevo sistema de pedagogía. Estos maestros eran auténticos pedagogos, no eran solamente maestros de materias, sino que eran auténticos pedagogos. Y a mí siempre me llama la atención de qué manera nos habían educado en mi casa, explicándonos todo desde la comprensión, la paciencia, como decía mi madre, mano de hierro y, bueno, no sé, que había que ser firme, pero también tener mucha paciencia con los niños. Cuando estudié la carrera de psicología me sorprendió que muchas de las cosas que nos enseñaban en la carrera yo las traía ya aprendidas de casa. Y eso, desde luego, fue gracias a mis abuelos. Quiero explicar un poco cómo llegué a Rafa. Una noche de verano calurosísima en Barcelona, que es donde yo vivía entonces, estaba en vela con un ojo abierto y otro cerrado y con el dedo en el ordenador. Me dio por meter el nombre de mi abuela en el buscador de Google y aparecieron las investigaciones de Rafael y de Carlos Salinas, que es un profesor de Alicante. Carlos Salinas estaba haciendo la investigación sobre las colonias infantiles en la provincia de Alicante y Rafa en la de los maestros. En ese entonces Rafa todavía no había avanzado mucho su investigación, Carlos la tenía más avanzada. Me pidió que por favor si le podía dejar los libros de mi abuela, son 3 tomos, que como no, se llaman Las pastorcillas del Tormes, y están en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. Y para mí es un honor que hoy por hoy, cada vez que hay una exposición de maestros y de colonias infantiles, se estén enseñando los libros de mi abuelo y que también puedan ser objeto de investigación. Y como os decía, para los descendientes estamos sanando ese trauma transgeneracional. Y solamente podemos mirar a nuestros ancestros con un amor inmenso, pero con un respeto aún mayor. Gracias.
decíamos, este es un acto de memoria y homenaje. Memoria histórica y democrática, sí, pero también, como se ha comentado antes, memoria compasiva, que diría el poeta Juan Carlos Mestre. Memoria colectiva, como también diría el poeta Andrés Neumann. Memoria moral, como expresa el filósofo Redesmate. Estamos construyendo memoria más allá de ideologías concretas y de relatos históricos construidos. En nuestra provincia fueron 38 los asesinados entre maestros, maestras, profesores e inspectores de educación. Casi todos en los terribles verano y otoño del 36. La mayoría, 32, a manos de elementos afines al golpe militar de julio del 36. Otros 6 maestros, que eran de diversa ideología, fueron asesinados por milicianos anarquistas en el sur de la provincia. Había 737 maestros trabajando en la provincia a fecha de finales de agosto del 36. De ellos, más de 250 fueron sancionados, 1 de cada 3. Con su expulsión definitiva, muchos. O si esta expulsión era por unos años, tenían traslado forzoso dentro o fuera de la provincia. Y siempre su inhabilitación para la vida cultural, política, educativa. Detrás de cada maestra o maestro, profesor, inspector asesinado o sancionado, hubo un drama que en muchos casos hemos logrado conocer y se recoge en el libro. Otros maestros sufrieron cárcel y exilio. Varios salvaron la vida por los lazos familiares que tenían, como ocurrió con Ambrosio Vegas Parral. Su hijo, Robert Vegas, ha ido reconstruyendo la vida de su padre, pues Ambrosio, como tantos, cayó y no quiso contar su historia. Robert. Hablo un poco español, así que perdónenme si me equivoco a veces. Pues deseo expresar aquí mi gratitud a Rafael por haberme permitido, a través de su libro, honrar la memoria de mi padre, Ambrosio Vegas Parral. Pues voy a hablar de mi padre durante unos minutos. Mi padre, Ambrosio Vegas, nació en 1906 en Ocajo de Rivera. Había crecido en una familia de campesinos pobres, en Ocajo de Rivera, como he dicho. Según familiares de sus padres habían hecho muchos sacrificios para que su hijo pueda estudiar. Cuando estalló el golpe militar, mi padre era maestro en la vida. Tenía 30 años y se había casado un año antes. Estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, del que había sido presidente provincial en un tiempo, y al Partido de la Izquierda Republicana. En las elecciones de febrero se había comprometido a favor del Frente Popular. Fue encarcelado y excluido del magisterio por, abro las comillas, propaganda del ateísmo cerca de los niños y contribución muy directa a la formación del ambiente revolucionario con sus amigos marxistas. Escapó al fusilamiento gracias a la protección del tío de su esposa, que era franquista y empleado del ayuntamiento, y que fue futuro cronista, y al futuro fue cronista oficial de Ávila. 2 años, Dos años más tarde fue liberado en el marco de un canje de presos en Andaya, trasladado a la Cataluña republicana, donde fue maestro en una colonia infantil, precisamente en Sitges. Tras la caída de Barcelona se refugió en Francia con los niños. Cruzamos los Pirineos a pie en condiciones dramáticas.
Pasó su primer año de exilio en campos de concentración en el sur de Francia y los 5 años de ocupación alemana después como obrero agrícola. Cuando se terminó la guerra, sin esperanza de volver a España, pues de la dictadura se mantenió, y después de trabajar como peón durante varios años, tuvo que reconstruir su vida. Fundó una familia con una francesa y logró encontrar un puesto de profesor de español. Ya que pudo mantener a su familia y cumplir su vocación y pasión de siempre, que era de enseñar y transmitir. Se integró en la sociedad francesa sin cesar de cultivar su identidad española. En casa solo hablaba francés, pero transmitió a sus hijos el gusto por España y su cultura. En cambio, guardó silencio sobre la guerra civil y sobre su familia española, probablemente porque hablar de ellos le dolía demasiado. Nunca regresó a España, ni volvió a ver a su familia, de la que se había alejado, dejando así abiertas las heridas nacidas de la guerra civil y del exilio. La provincia quedó dividida entre julio y finales de octubre, en dos. Algunos maestros de los valles del Tietar, Alberche y de la cabecera del Tormes, que pudieron pasar a zona republicana, se encuadraron en fuerzas militares para la defensa de la República. Al batallón del Tietar se le llamó también Batallón de los Maestros, pues eran varios los maestros abuelenses que en él luchaban. Uno de ellos, Helio González, murió en el frente de batalla. Su nieta, Silvia González Alcalde, va a tomar ahora la palabra. Silvia. Buenas tardes, perdonad porque tengo la voz bastante mal, aunque procuro cuidarme estos días, pero como dice nuestra querida Marisa Peña, mientras me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados, tan modestos. Gracias, Rafa, por este libro. Gracias por, de alguna manera, conseguir, como ha dicho nuestra compañera, cerrar heridas con él. Gracias a la Universidad de Salamanca, es necesario que las instituciones, todas las instituciones, apoyen a las víctimas del franquismo para que podamos cerrar estas heridas. Gracias a las familias, gracias, porque hoy me siento más acompañada todavía de lo que estaba antes. Gracias, Remedios, porque tú, como memorialista, me acogiste y me diste aquí una mano para ganarme en esta provincia. Muchas gracias. Bueno, mirad. Voy a hablar de mi abuelo, de quién fue y de por lo que luchó. En el año 73, los niños de Santa Cruz del Valle escriben una carta a Francisco Barnés, que se encuentra en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Esta carta dice: «Viva la República Española, que está haciendo unas cosas muy grandes por las escuelas y con los maestros, y si no hubiera entrado en la República, no nos mata la máquina de escribir. Hay que ser del Partido Radical Socialista, como mi hermano Helio, que es maestro de la República Española. Quien escribió esta carta, orgulloso, es su hermano, Octaviano. Mi abuelo, efectivamente, había obtenido el título de maestro en 1931. Era el mayor de 6 hermanos y sus padres regentaban el Café Los Tres Aves en San Esteban del Valle.
Cuando estalla la guerra, Elio era maestro en Bohóllo. Aquí, posteriormente, cuando se realiza el expediente de depuración, se le acusará de tratar de apoderarse de las conciencias de los niños, haciéndoles ver que España sería una Rusia soviética, también de ser anticlerical, aunque el mismo cura del pueblo reconoce que mi abuelo se quería casar por lo civil. También se le acusa de algo que me ha hecho mucha ilusión refutar, que era antipatriota. Mi abuelo habla de la patria. Dice, patria es la tierra en la que nacemos, en la que vimos la luz la primera vez, donde viven nuestros padres, donde están enterrados nuestros abuelos. Y como lo aprendimos, respetamos y defendemos aquella tierra bendita contra todo y contra todos, con la misma sencillez, pero con el mismo elevado y sublime entusiasmo. Ese es el patriotismo. Ese patriotismo lleva a mi familia a encabezar la defensa del puerto del Pico. Lo pagaría muy caro, con la muerte de mi abuelo en combate, con la muerte del hermano de mi abuela, Virginia Morales, en las tapias del cementerio de Madrid, con la muerte del primo de mi padre en combate y con la muerte de Octaviano después de estrellarse uno de los aviones en los que estaba combatiendo. Elio, junto al resto de sus compañeros, pasa del batallón de campesinos del Pieta, se integra en el 75 Brigada Mixta en Madrid y participan en la defensa de Madrid. Quiero que lo sepáis porque esto es un dato muy desconocido, desgraciadamente, pero es así. Allí nace mi padre, Elio, cuyo padrino será Agapito Palazuela, al que todos conocéis, porque Agapito y mi abuelo Florencio tenían una grandísima amistad desde que Agapito estuvo recorriendo los pueblos de la provincia estudiando el folclore local. A lo largo de la guerra, Elio es consciente de las penurias de aniquilamiento de sus compañeros. Sabemos de todas las amarguras, vejaciones y sufrimientos que están sometidos. Muchos, al pagar con su vida el delito horrendo de profesar ideas de liberación, pasaron a engrosar la copiosa relación del martirologio de la enseñanza. Pero no os olvidamos, camaradas, vuestra sangre derramada se convertirá en savia fructífera que haga retoñar con más empujes añosos troncos de ideal antifascista. Aquí estamos unidos, efectivamente, y somos antifascistas. Él era también muy consciente del problema que tenía el ejército republicano, que era la falta de formación. Por eso, aparte de la prensa diaria, porque mi abuelo era una persona con una inquietud intelectual muy grande, procuraba leer revistas y libros militares para formarse. Pero no olvidaba su profesión. En una entrevista que le hacen ahora, le preguntan, ¿y después? Después, ¿dónde más utilidad pueda prestar al nuevo Estado? Encariñado por vocación con mi profesión, espero seguir trabajando por la educación de la nueva generación. El 30 de diciembre de 1938 escribía su última carta. El 31 de diciembre murió defendiendo, tal y como le habían ordenado su posición. La del capitán que se encontraba en las estribaciones de la derecha de dicha posición fue brillantísima, habiendo luchado con heroísmo inigualable. Ayer recibió muerte gloriosa este capitán, según los últimos informes recibidos, cuando ya las fuerzas enemigas se encontraban en el interior de la posición sin haberla abandonado ni un solo momento. Y entre naranjos yace el último del batallón de los campesinos del Pieta, mi abuelo, Elio González. Como veis en esta foto están mi abuelo y mi abuela. Quiero hablar de ellas, quiero hablar de nuestras abuelas, porque ellos se fueron, pero ellas se quedaron a cargo de todo y fueron las que verdaderamente sufrieron la represión franquista. Sufrieron el quedarse sin nada, sufrieron los robos, sufrieron el desprecio y sufrieron muchísimas cosas. Y quiero
que este homenaje sirvió también para reconocer las áreas. Muchas gracias. La represión en Ávila fue muy cruel. En nuestra provincia fueron 4 los maestros fusilados junto a sus hijos o hija, que también eran maestros. 3 de esos casos fueron a manos de fuerzas golpistas, el otro a manos de anarquistas. Hubo mucha crueldad, una maldad nacida de un odio irracional y besánico azuzado por una inquina contra los docentes desde ciertos poderes reaccionarios. Segundo Pérez Nieto fue un maestro nacido en Viniegra de Moraña y que ejercía en Los Cuartos, al lado de Barco. Hombre muy comprometido políticamente con su tierra natal, la comarca de la Sierra de Ávila. Su sobrino, Andoni Pérez Ayala, tiene la palabra. No hay fotos de Segundo Pérez Nieto, entonces tenemos puesta la foto de Máximo Sánchez Fernández, que también Máximo fue fusilado junto con su hijo Jesús. Aquí está alguno de sus nietos también. Y creo que la siguiente foto es Nicanor Madejón, el maestro de Salorral, que también fue fusilado junto con su hijo Amancio. Esta foto es 10 años antes de ser fusilados padre e hijo. Como decía Andoni, tienes la palabra. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muy brevemente, 2 palabras, porque no hace falta extenderse mucho, para contribuir a este acto que, con motivo de la presentación del libro de nuestro común amigo Rafa, nos reúne hoy aquí, en estos libros sobre los maestros de la República y la represión que sufrieron aquí. A pesar del tiempo transcurrido, casi 9 décadas, casi un siglo, desde que transcurrieron los hechos que se relatan en el libro, y a pesar de la distancia geográfica, yo vengo de Bilbao, casi 400 kilómetros, a pesar de todo ello, la memoria necesaria de lo que ocurrió aquí, como también en otros lugares, está presente. Y si está presente es gracias a obras como la que da lugar a actos como el que nos reúne hoy aquí. Un acto de rememoración que, como dice con expresión muy gráfica y muy acertada el autor de la obra, constituye una exhumación simbólica. Me ha gustado mucho la expresión, lo de la exhumación simbólica, una exhumación simbólica de quienes hace casi 9 décadas, vuelvo a repetir, casi un siglo, fueron víctimas de una represión que, además de injusta, fue innecesaria. Siempre es innecesaria perder vidas. Y que en muchos casos, como los casos de los maestros de los que hoy estamos aquí, algunos familiares, llevó a su desaparición y a su asesinato. Pero no solo eso, que es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, desaparecer y ser víctima de un asesinato. Pero además llevó también al silencio. Un silencio que, gracias a iniciativas como la de hoy, por eso quiero ponerla en valor, no se ha convertido en olvido. Aunque ha sido un silencio que se ha prolongado durante mucho tiempo, durante más tiempo del debido. Un silencio que ha sido forzado por los medios de comunicación del régimen, como es lógico, para tratar de ocultar los atropellos que se realizó. Pero, atención, un silencio que también se propagó entre los más próximos a las víctimas. Y a este respecto, yo recuerdo, por sugerencia de Rafael, que mi padre, que también fue maestro, y que como consecuencia de las medidas represivas del régimen, pues fue objeto de traslado a otras tierras, a Bilbao en concreto, dicho sea de paso, gracias a lo cual existo yo. Gracias a eso, mi padre rechazaba y se sumó a ese silencio para hablar de lo ocurrido, lo que da cuenta del trauma, del tremendo trauma
que sufrió durante toda la vida y que sufrieron todos como consecuencia de la desaparición de su hermano, en este caso, y de sus familiares más próximos. Y recuerdo también, y esto ya es una vivencia muy personal, cómo en mi casa de Bilbao, durante toda la vida, ha estado colgado de la pared de una habitación un reloj de bolsillo, de los años 30, hoy ya no se estila eso, pero que era el reloj de bolsillo que mi tío, Segundo Pérez Nieto, pues llevaba cuando desapareció y probablemente cuando le asesinaron, y que le hizo llegar a mi padre al cabo de los años, y ese reloj estuvo presente en nuestra residencia. Y para acabar, que ya os he dicho que iba a ser muy breve, decir que si bien puede parecer que tenemos que temas como este que estamos tratando hoy aquí están alejados en el tiempo, a pesar de ello, esto no puede ni debe impedir una rememoración, esa exhumación simbólica de la que hablaba Rafa, una rememoración que siempre va a ser necesaria. Y va a ser necesaria, en primer lugar, por respeto a las víctimas. No hay que olvidar que el recuerdo es la primera manifestación de respeto a quienes dejaron de estar entre nosotros de manera tan prematura como trágica. Y también porque preservar la memoria de lo ocurrido es un acto de estricta justicia para con los maestros que en estas tierras fueron los principales protagonistas de unos hechos que ninguna de las generaciones posteriores, y la nuestra tampoco, podemos relegar al olvido. Y nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko es una palabra en euskera que decimos en el País Vasco que significa gracias. Gracias por haber tenido la oportunidad de poder contribuir a este acto de rememoración de los maestros en estas tierras en Ávila. Esta investigación comenzó centrada, como antes se ha apuntado, comenzó centrada en los maestros y maestras, luego se amplió a profesores e inspectores de educación y por último se ensanchó con la investigación acerca de la educación en Ávila durante la Segunda República. Y me he encontrado con que lo que hemos ido apuntando. Aquí hubo una ebullición educativa enorme. Semanas pedagógicas, cursillos de perfeccionamiento, concursos pedagógicos, boletines semanales desde el 32 al 36, boletines educativos semanales, hasta en vacaciones. Y para los escolares se crearon comedores escolares, colonias escolares. Este entusiasmo por la educación fue seña de identidad y actividad de gran parte de los educadores abulenses. Casi todas las maestras, maestros, profesores e inspectores asesinados por las fuerzas golpistas se habían ido destacando durante los años de la Segunda República. Algunos también habían ocupado responsabilidades más allá de la educación, como José Martínez Linares, que fue entre junio del 31 y agosto del 33 el primer alcalde republicano de la ciudad de Ávila. Durante toda la República también fue profesor y director de la Normal de Magisterio y tras las elecciones también era el presidente de la Diputación. Su nieto, Fernando Pérez Martínez, y que también ha sido maestro, tiene la palabra. Después de más de 8 décadas de ominoso silencio, desde que cesó el eco de las descargas que pretendieron imponer silencio y olvido, de nombre José Martínez Linares. ¿Cómo olvidar tu decisiva aportación como un Prometeo moderno e ilustrado que durante 2 años investigó cuanto modelo educativo racional, democrático,
respetuoso con los derechos humanos y de acreditados resultados en la educación pública, en los países del entorno de la clerical, integrista, milagrera e intransigente monarquía tridentina española. El éxito del estudio del joven catedrático de la Escuela Normal de Magisterio de Ávila en los países destacados por los logros que en las ciencias humanas se venían certificando desde el siglo de la Ilustración, naturalmente prohibida, anatema, en las posesiones de la monarquía española. Supuso la confirmación de las teorías que sobre las etapas del desarrollo de las cualidades morales e intelectuales del cerebro humano venían divulgando franceses, suizos, alemanes y otros herejes sin llegar a calar en la monarquía teocrática española. Partidaria de la doctrina de la infalibilidad del encargado de su irascible Dios en la tierra, que cerraba a cal y canto, bajo pena de hoguera, garrote y otras amenazas esquinadas, las fronteras del reino a los bienes del pensamiento humano, prohibiendo, entre otros autores, solo de los siglos XIX y XX, a Darwin, Piaget, María Montessori, Sigmund Freud y tantas y tantos miembros de la comunidad científica desde la Contrarreforma, mediados del siglo XVI, proscribiendo la racionalidad, la lógica y el derecho a la libertad de pensamiento a sus maltrechos súbditos españoles, obligados a sacrificar su intelecto y su única vida en el ara pueril de la fe en una vida interminable, hipotética y, desde luego, post-mortem. Los frutos de este viaje al futuro que realizó con éxito José Martínez Linares sirvieron para apuntalar una estructura pública racionalista y coordinada, capaz de establecer directrices y conocimiento cierto, mediante asesorías sobre aspectos específicos en el conjunto de las disciplinas relativas a la educación humana. Tal fue, entre otras, la labor, allá por los años 20 del siglo pasado, y tal fue la contribución a las libertades, en particular la libertad de pensamiento y conciencia, que hoy, desde 1978, volvemos a disfrutar al precio de la sangre, la persecución y el exilio de tales españolas y españoles buenos,
que la lejana dictadura, por la inercia de décadas de opresión, censuras y mentiras propagandísticas con que el criminal régimen franquista nacional católico pretendió hacernos olvidar. Y en esa lucha andamos todavía, distinguiendo las voces de los ecos del coro de grillos que cantan a la luna, tal como mencionó el poeta Antonio Machado, ignorando, ensombreciendo el ejemplo, el esfuerzo de aquellos por los que somos. José Martínez Linares, hoy pronuncio tu nombre borrado durante más de 80 interminables años por quienes creyeron poder detener así el imparable progreso de la racionalidad humana con las armas del Concilio de Trento, mediados del siglo XVI. La superstición, el miedo, la ignorancia, la mentira, la amenaza y el asesinato. Recuperará su futuro el sufrido e inteligente pueblo abulense, capaz hoy de retomar su identidad en el mismo punto en el que la barbarie, la maldad y el odio de los amantes de la corrupción, los ídolos y las balas, creyeron enterrar en el silencio para siempre. La dialéctica del ladrido de los fusiles dio por destruida con tu vida vuestro valor e inteligencia. De tu viuda y sus 5 niños huérfanos menores, aventados y perseguidos por el expediente de depuración de responsabilidad política, procedo del expolio y exterminio que semejante tapadera dotaba de apariencia legal. Te nombro desnudo de honores y merecimientos ante la mejor representación de España y Ávila. José Martínez Linares, gracias, tus esfuerzos y sacrificio no serán dejados en vano. El magnífico libro que Rafael Sánchez hoy nos presenta quiebra el silencio decretado contra todos los españoles por los despojos de Trento. Es por tu generosidad, valor, tesón e inteligencia, Rafael, que quiero expresar mi reconocimiento, y a todos ustedes
todos vosotros, queridas y queridos amigos, gracias por lo que os toca y por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias. Hoy estamos haciendo un ritual de encuentro y de despedida, y como acto de reparación debemos de decir los nombres de los docentes cuya vida fue arrebatada violentamente en nuestra provincia. Francisco Agustín Rodríguez, Luciano Alegre García, Manuel Alonso Zapata, Prudencio Berciano Álvarez, Mariano de Miguel Barroso, Máximo de Miguel Barroso, Manuel Díaz Tortosa, Pedro Galán Martín, Antonio García Escudero, Antonio García González, Juan García Parada, Aurora García García, Aurelio Gómez Martín, Daniel González Linacero, Julián Gonzalo Saugar, Hilario Gutiérrez Palacios, Belisario Hernández Roldán, Maximiliano Jiménez Díaz, Daniel Leralta, Apolonia López Martín, Ramón López Gallego, Conrada María López Santos, Nicanor Marejón Sánchez, Amancio Marejón Sánchez, José Martínez Linares, Pedro Méndez Sánchez, Pedro Anastasio Méndez Fuentes, Publio Méndez Fuentes, Tomás Miñambre Romero, Salvador Ortega Calvo, Gregorio Pato Barbero, Segundo Pérez Nieto, Francisco Regodón Mayordomo, Máximo Sánchez Hernández, Jesús Sánchez Huertas, Hermenegildo Sánchez Jiménez, Miguel Tejerina Fernández y Alfonso Vicente Cuadrado. Ahora Miguel Valero. Un último poema para esos pozos profundos de la memoria. Flores y muertos. Hemos llevado flores a los pozos para honrar a los muertos. ¿Cómo es posible ahora, después de tantos años, recorrer los vestigios de la noche? ¿Hasta cuándo podremos resistir tanta muerte interminable, tanto frío interminable, tanta duda interminable? El dolor nunca cede ante la muerte si la muerte perdida se firma en los despachos, si la muerte terrible se anuncia como un rito en los congresos. Ocurre en otras casas, o este país parece empeñado en el rapto de sus hijos, en la muerte baldía de sus hijos, en los pozos terribles de sus hijos. La muerte no termina si la historia se inunda con las aguas oscuras de Pilatos, con la risa cobarde de Pilatos, con las togas compradas de Pilatos. Ocurre en otros mapas, o se hallan nuestros pueblos trabajando la sangre. Ocurre en otras noches, en otras latitudes de dolor, bañadas por las tumbas que alumbran las luciérnagas, o los campos sencillos. Los pozos más anónimos del tiempo conjuran la verdad del nuevo día. El dolor nunca cede ante la muerte. Hemos llevado flores a los muertos.
En la primavera, el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detener. Si le cortan las alas, ya nada. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. Ya despedimos aquí el acto, agradecemos a todos vuestra presencia y queremos dar las gracias a todos los que han hecho posible el libro, lo vuelvo a reiterar, y el mismo acto en sí. Irene, también gracias, y gracias a todos.